Buenas tardes, mi nombre es Heidi Joana Bonilla Carrillo, soy estudiante de la Universidad Popular del Cesar y me encuentro cursando el programa de Economía en el primer semestre y el tema que me ha correspondido es la teoría del discurso del señor Tehuandí. Pero bueno, antes de empezar a hablar en materia de esta teoría, quisiera hablarles un poco sobre su fundador. Este es Tehuandí. Es reconocido como un gran lingüístico, pero que se destaca en el área de la gramática. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que ha sido una persona que ha traído grandes descubrimientos al mundo lingüístico con sus informes, investigaciones y etcétera. Ahora vamos a profundizar en el tema que nos corresponde, que es su teoría, el discurso. Tehuandí no intentó más que a través de esta teoría que demostrar que el discurso era algo más que estructural o de ortografía, era más social y psicológico. Y esto lo que iremos viendo a través de que pasa todo el video. Bueno, al principio los trabajos del señor Tehuandí eran trabajos típicos del lenguaje, que no trascendían. Pero luego conoce un señor, el señor Noam Chomsky. Es conocido como el fundador de la lingüística moderna. ¿Y por qué se empezó a preguntar Tehuandí sobre este señor? Bueno, a él le interesaba saber la conformación de los textos literarios, pero había algo más importante en este señor, la gramática generativa. Y bueno, ¿qué tiene que ver aquí eso? La gramática generativa es la coherencia y la relación entre oraciones que dan paso al discurso. Y es ahí cuando el señor Tehuandí se le ocurre la magnífica idea de empezar a estudiar el discurso, pero no algo sencillo como tal, sino por la parte de la psicología. Entonces, muchos de sus colegas lingüísticos lo rechazaron y lo señalaron, pues no les parecía bien la idea en la que se había metido Tehuandí. Pero bueno, este señor siguió su camino y a través del camino que siguió recorriendo se encontró a otro intérprete, el señor Walter Kinch. Es un psicólogo norteamericano que él decía que la cognitividad del conocimiento no debería estar solo en simples oraciones, sino en párrafos enteros. Y es ahí cuando vemos la primera característica del discurso, que es la pragmática. Y bueno, ¿qué es la pragmática? La pragmática es lo que él habla, produce consecuencias. Y vemos que a través de todo este tiempo, de las investigaciones de estos autores y de la experiencia propia de Tehuandí al vivir en países subdesarrollados, se dio cuenta que, bueno, aunque la psicología y la gramática eran campos muy amplios para investigar, esto también influía en el mundo real. Entonces fue hasta 1980 en que dijo que estas cosas influían en el mundo. Y bueno, él empezó a meterse por temas políticos y sociales que eran fundamentales, y uno de los que escogió fue el racismo. Dejó muy grandes avances de este tema, de cómo se reproducía, por qué, la forma en cómo se contextualizaba o se daba a expresar. Podemos ver muchos debates, libros, informes e investigaciones antirracistas que dejó este señor como aporte para este tema. De ahí pasamos a ver entonces las condiciones del discurso. Bueno, ya habíamos visto que el discurso en su contextualidad es pragmático, que es que el habla produce consecuencias. Y bueno, pero esta pragmática, ¿cómo se da? Bueno, esta pragmática nace de las creencias, preferencias o deseos de la persona que habla o hacia quienes va dirigido el discurso. Y es más como la relación que hay de entendimiento entre esta interacción. Pero bueno, ya pasamos a ver que el discurso no es solamente palabras o estructura, y comenzamos a entenderlo en la parte de la psicología. Pero no es cualquier psicología, es la psicología social. Bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la psicología con el discurso? Bueno, tiene que ver mucho, porque el discurso trata muchos temas que son de este campo. Entonces podemos ver como la interacción, podemos ver como el entendimiento mutuo y como la planificación de estrategias para persuadir. Pero a pesar de que ya hemos recorrido bastante en todo lo que pasó Tehuandí en sus descubrimientos hacia el discurso,
Aún no hemos dicho qué es el discurso en sí. Y bueno, el discurso no es más que un evento que se da en una situación social, pero no es algo que sea simplemente verbal o no verbal o de interacción hacia otras personas. Es más como esa forma, esa estrategia que es para poder comunicar un tema hacia otra persona, ¿sí? Entonces hablamos de la primera categoría de discurso, que es el discurso semántico. ¿Y qué es el discurso semántico? Bueno, como su palabra lo dice, semántico es la interpretación. Ya pasamos a ver cómo se interpretaban estas expresiones del discurso. Pero este discurso semántico tiene unas ciertas reglas que vamos a ver. La funcionalidad, la estructural y la referencial. Bueno, la funcionalidad trata de la función y el significado de las cosas que se van a decir. La estructural es cómo se van a ir organizando cada idea. Y la referencial es cómo este orden de ideas hacia qué quiere referirse. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que para saber lo profundo de un análisis son estos dos temas, la funcionalidad y la referencial. Es donde nos podremos dar cuenta de qué trata el tema. Eso sí, dependiendo si tenemos un buen medio y si nos ha dado este discurso de una manera apropiada y entendible. Otro aspecto del discurso es la coherencia. Claro, para poder entender un tema hay que tener coherencia, pero no hablamos de cualquier coherencia. Hay dos tipos, la funcional y la condicional. En la que consisten estos dos tipos de coherencias es que denotan unas ciertas preposiciones para su entendimiento. Entonces ya pasamos a otros temas también que componen al discurso, las condiciones. Las condiciones son las interpretaciones para que se pueda entender un tema, interpretaciones, estrategias. Pero para que se pueda entender este tema, no solamente la interpretación, también se arma un modelo. Y entonces estamos hablando de un modelo contextual, los contextos. Los contextos no es algo que pueda ser definido, es algo que es individual, interior, de cada quien. A lo mejor de este contexto individual, te traigo este dibujito, donde podemos ver que cada persona tiene una cierta preferencia hacia algo. Y también tenemos que tener en cuenta de que la forma en que hemos vivido algunos sucesos o entendemos un tema no va a ser igual a la de otros o la forma en que lo expresemos. Entonces ya pasamos a otro componente que es la interacción. ¿Y qué es la interacción? No es nada más que lo que se da a través de todo el discurso entre el hablante y el escuchante. Es esa conexión entre que el hablante está hablando el tema, pero los escuchantes interpretan y a la vez pueden cuestionarse o aceptarlo o agregar algo. Entonces ya pasamos a decir que en medio de estos discursos hay unos marcos. ¿Qué son marcos? Los marcos son pedazos de conocimientos, que es el pragmático y el contextual del que ya hemos estado hablando. ¿Y estos marcos para qué se dan? Bueno, es como para una jerarquía en medio del discurso para que se puedan ir organizando estas ideas a medida de que se va dando un tema. Y algo que debemos de tener muy en cuenta en los discursos es la ideología. Hablemos de la ideología. La ideología es eso que tenemos cada persona o comunidad. Son nuestras creencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma corporal. Son tantas cosas que nos componen como seres humanos y como comunidad que se han ido creando a través de la historia, a través de que nacemos y vamos recorriendo el largo camino de la vida. Pero la ideología en el discurso no es algo que esté ya definida. En realidad no se sabe muy bien cómo influye, pero podemos saber que es algo fundamental de cada hablante de un discurso, que esta influye
porque las creencias y eso sobre las que se le va a hablar a una sociedad o sobre la que el hablante hablar es algo característico de esa persona. Y entonces hay algo también muy característico en el discurso, que es la dominación del discurso. Bueno, en sí el hablante debe aprender a saber comunicarse con el público, a tener ese dominio. Entonces ahí cuando más nace la dominación del discurso. Es como la forma, las estrategias que es capaz de crear, la planificación y el modelo y también los temas con la que él va a llegar a ese público, a esa audiencia, que tiene que ser una forma entendible, tiene que ser algo, palabras en las que ellos entiendan, tiene que ser un modelo fácil y una estructura, y todo esto se hace con el fin de la dominación. Bueno, pero en medio de esta dominación hay veces que se pueden presentar ciertas situaciones, como lo es la inequidad social. Bueno, ¿y por qué se da todo este tema? Ya habíamos hablado que el hablante tiene un cierto poder para poder convencer o llevar al público hacia un tema. Entonces es cuando hablamos de que existe el poder. Sí, el poder. Como podemos ver, el poder es manejado por aquel que transmite el tema y la forma en cómo lo que contextualiza. Pero la iniquidad social nace cuando este poder se convierte en abusivo. Quiere decir, ya no es un discurso que da paso a que las personas que participen en él tengan el abierto pensamiento de interpretarlo, sino que como que le imponen un tema y no los dejan pensar más allá. Entonces es ahí cuando vemos las élites, que son todas aquellas personas con recursos y con dinero, que son las encargadas de manipular a otras comunidades para factor de beneficio de ellos. Y en lo que vemos que en medio de estas élites que mayormente se mueven es en las noticias y medios de comunicación de masa. Las noticias y medios de comunicación de masa no son más que las noticias que vemos diariamente, ya sea en el noticiero, en periódicos y en otros medios comunicativos, que se encargan de comunicarnos lo que está ocurriendo en el mundo a medida global y a medida nacional. Pero ¿qué ocurre? Que estas élites manipulan estos medios porque tienen la forma de hacerlo y limitan por medio de este discurso, que es el discurso noticioso, ya sea el periodista o ya sea en la forma en cómo se presenta la noticia, la mente de la audiencia y del público. Por lo que se puede ver la iniquidad social pero como una desigualdad prácticamente del discurso. Entonces la conclusión con la que quería terminar es que el discurso es parte importante no solo para la gramática, también para nuestras vidas. Y es lo que quiso decir Teobandí, que no fuera comprendido algo más como teóricamente, sino más empíricamente, que es algo de temas que ocurren hoy en día y que es algo vivo, que no es solamente tiene que ver con eso, con el lenguaje, que tiene que ver con todo lo social, lo político, lo cultural, lo que nos conforma como nación. Y es ahí donde Teobandí nos deja su valiosa teoría, que no es más que la teoría del discurso vivo. Muchas gracias.